Los gigantes durmientes del mundo pueden despertarse mucho más rápido de lo que se pensaba, según un nuevo modelo volcánico. Los científicos creen que las cámaras magmáticas o depósitos de roca fundida que se encuentran por debajo de los volcanes inactivos están llenos de una pasta pegajosa y viscosa. Para que un volcán se despierte, debe haber una cierta cantidad de magma recientemente formado y muy caliente que salga de las profundidades de la Tierra para calentar esa pasta. De acuerdo con la teoría actual, el calor tardaría varios cientos de años o incluso 1000 en repartirse por toda la cámara y calentar el fluido magmático lo suficiente para causar una erupción. Sin embargo, un nuevo modelo, basado en dinámica de fluidos, muestra que el magma caliente de las profundidades se puede mezclar con esa pasta pegajosa y antigua mucho más fácilmente de lo que se creía, afirman varios científicos. Esa es una de las razones por las que el rejuvenecimiento puede suceder tan deprisa, ya que el transporte de material caliente que entra en el sistema magmático es mucho más eficiente de lo que se había imaginado antes, indicó George Bergans, coautor del estudio y geólogo de la Universidad de Washington. Las erupciones de los volcanes reales dan razón al modelo. El equipo de investigadores comparó su modelo con dos erupciones reales, la del monte Pinatubo en Filipinas en el año 1991 y la erupción del volcán de Soufriere Hills en Montserrat, dentro del Caribe británico. Los científicos analizaron la temperatura del magma de los dos volcanes, los tamaños de las cámaras y otras características físicas para conseguir intervalos del tiempo aproximado que transcurre entre los primeros signos de aviso y las erupciones en sí mismas. En el caso del Pinatubo, los investigadores descubrieron que la cámara magmática solo necesitaba entre 20 y 80 días para reactivarse, a diferencia de los 500 años que estimaba la teoría convencional. Aún así, el modelo no indica que los volcanes que se despiertan de nuevo tengan mayores probabilidades de sufrir erupciones peligrosas, avisó Bergans. En realidad no creo que esto cambie nuestro punto de vista al respecto, explicó el científico. Muchos de los peligros asociados con un volcán inactivo que se despierta están más relacionados con corrimientos de tierra que con las erupciones. Asimismo, una cámara magmática recalentada no siempre acaba en erupción, indicaron los autores del estudio. ¿Son los goterones de magma ascendentes los que provocan la mezcla? Este nuevo estudio debería atraer más atención a los volcanes que están supuestamente durmiendo, según Michael Petronis, geólogo de la Universidad de Highlands en Las Vegas, Nuevo México, que no participó en la investigación. Por lo general, el hecho de que un volcán esté inactivo o no es en realidad discutible, dijo Petronis. Si este modelo funciona y se puede rejuvenecer una cámara magmática mediante una inyección de magma, se podría provocar una erupción cuando uno menos se lo esperase. El monte Pinatubo, por ejemplo, no había entrado en erupción nunca antes de hacerlo en 1991, cuando mató a un mínimo de 1000 personas. Aunque Petronis considera que el modelo sigue una buena línea de trabajo en general, es posible que existan algunos puntos débiles, según afirmó. Por ejemplo, el estudio indica que el proceso de mezclado del magma es causado por flotabilidad, es decir, que un goterón caliente de magma que sube hasta el depósito puede trastocar por completo la pasta magmática. Sin embargo, para Petronis, la teoría de la flotabilidad no es suficiente para explicar esta sólida mezcla. Para remezclar completamente la pasta, ese mecanismo no termina de funcionar del todo, explicó Petronis. Esa gota seguramente subirá, pero no va a remezclar todo el magma que le rodea, porque no puede estar a la temperatura suficiente para refundirlo todo. Asimismo, el estudio da por hecho que el nuevo magma que entra en la cámara llega en muchos impulsos, algo que aún no se ha probado, según Petronis, que recibió financiación del Comité para la Investigación y Exploración de National Geographic. Hay muchas hipótesis diferentes acerca del modo en que entra ese material en la cámara, dijo Petronis. Aún se sabe muy poco sobre los motores de los volcanes. Bergans, coautor del estudio,
afirma que el nuevo modelo se basa en una buena cantidad de presunciones razonables. Tan solo es un primer paso para interpretar un conjunto de procesos mucho más complicado de lo que aún se sabe muy poco. Al mirar un volcán, es como estar mirando el tubo de escape de un coche cuando lo que en realidad quieres ver es el motor. La mayoría de procesos están escondidos dentro de la corteza terrestre. Sin embargo, hay algunos sitios en la Tierra en que los volcanes están ligeramente inclinados hacia un lado, lo que permite a los científicos echar unos pocos frecuentes vistazos a sus cañerías. Bergans, por ejemplo, está examinando un volcán de este tipo, descubierto recientemente en la provincia de San Juan, en Argentina, y explica que, por fin, nos permite ver qué esconde más abajo. Al respecto, consultamos el sitio web de la NASA en Estados Unidos, y explica que un volcán es una abertura en la superficie de un planeta o luna que permite que el material más caliente que su entorno se escape de su interior. Cuando este material se escapa, provoca una erupción. Una erupción puede ser explosiva, enviando material hacia el cielo, o puede ser más tranquila, con flujos suaves de material. Estas áreas volcánicas generalmente forman montañas construidas a partir de las muchas capas de roca, ceniza u otro material que se acumula a su alrededor. Los volcanes pueden ser activos, inactivos o extintos. Los volcanes activos son volcanes que han tenido erupciones recientes o se espera que tengan erupciones en el futuro cercano. Los volcanes inactivos ya no producen erupciones, pero pueden volver a aparecer en el futuro. Los volcanes extintos probablemente nunca estallarán de nuevo. En Ecuador existen varios volcanes en reposo o extintos, que son aquellos que no han tenido erupciones durante el Holoceno, o sea, los últimos 11.700 años. Esa categoría es la más grande, con decenas de edificios volcánicos más o menos conocidos. Algunos de estos volcanes, como el Mojanda Fuya Fuya, están muy bien estudiados con una información geológica casi completa. Sin embargo, la mayoría de estos volcanes en reposo o extintos no tienen una historia geológica conocida. Es por este motivo que mencionaremos aquellos mejor conocidos que pertenecen a esta categoría. Volcán Chalpatán. El volcán Chalpatán, que mide 3.600 metros sobre el nivel del mar, está ubicado al norte de Ecuador, a 15 kilómetros de Tulcán. Volcán Yanaurcu de Piñán. Este volcán, de 4.537 metros sobre el nivel del mar, se ubica en la provincia de Imbabura, en Ecuador, aproximadamente a 25 kilómetros al noroccidente de Ibarra. Volcán Mojanda Fuya Fuya. El complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya, con 4.279 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, dentro del Valle Interandino, a 45 kilómetros al noreste de la ciudad de Quito y a 10 kilómetros al sur de Otavalo. Volcán Pan de Azúcar. Este volcán mide 3.482 metros sobre el nivel del mar, está ubicado en la zona subandina y se encuentra a 20 kilómetros de Baeza y 90 kilómetros de Quito. Volcán Chalupas. Está ubicado en la parte centro-oriental de los Andes ecuatorianos, en la provincia de Napo, dentro de los cantones Tena y Archidona, localizada a aproximadamente 80 kilómetros al suroriente de Quito y 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Latacunga, en la cresta de la Cordillera Real. Este volcán es protagonista de varias teorías, no solo en Ecuador, también en diferentes países del mundo y por múltiples científicos. Volcán Carihuayrazo. Tiene 5.018 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado sobre el borde oriental de la Cordillera Occidental, a 20 kilómetros de Ambato y 140 kilómetros de Quito. Volcán Conos de Puyo. Los conos de Puyo tienen una altitud máxima de 1.080 metros sobre el nivel del mar. Están ubicados en la zona subandina, se encuentran a 10 kilómetros de la ciudad de Puyo y 150 kilómetros de Quito. Estos son solo algunos de los volcanes ecuatorianos que se encuentran en estado de reposo o extintos. Y mientras los científicos se ponen de acuerdo con respecto a las teorías de si pueden o no volver a activarse, nosotros permaneceremos observando.
viven en el cráter de un volcán activo. Se trata del volcán Pululagua, en Quito, la capital de Ecuador. Estas son sus coordenadas según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Como puedes ver, el cráter del volcán Pululagua se encuentra prácticamente en la imaginaria línea ecuatorial, casi en la latitud 0 grados 0 minutos 0 segundos, más conocida como mitad del mundo. Aunque a la mayoría de personas les resulta imposible de creer, en este cráter habita de manera permanente un centenar de personas. Sin dudas, es un sitio paradisíaco, cuyo nombre Pululagua quiere decir nube de agua en quichua, una lengua indígena ecuatoriana. Un dato importante: aunque muchos dicen que el Pululagua es el único cráter de un volcán activo habitado en el mundo, esto es un error. Hay 2 cráteres de volcanes activos habitados en el mundo, pero sobre el segundo te comentaré en la segunda parte de este video, pues el Pululagua sí es el único con estas características en América. Cuando hablamos de un cráter volcánico, todos imaginamos el enorme agujero árido, humeante, con olor a azufre y lava hirviente amenazando con escapar. No obstante, el cráter del volcán Pululagua goza de una vestimenta verde fabulosa, donde cohabitan infinidad de especies de la flora y la fauna. De hecho, está considerado como Reserva Geobotánica Pululagua, lugar protegido y visitado por múltiples turistas diariamente que se sorprenden al conocer que en este pequeño país sudamericano exista una comunidad en el centro de un cráter volcánico. Según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, el volcán Pululagua se encuentra a 3.356 metros sobre el nivel del mar. Tiene un diámetro de 9.7 kilómetros, su tipología es complejo de domos y su última erupción se considera ocurrida hace aproximadamente 2.200 años. Su actividad reciente ha sido hidrotermal y se monitorea su sismicidad, deformación y aguas termales. Pero el dato más curioso e impactante es que, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, el volcán Pululagua se encuentra en estado potencialmente activo, algo que realmente pone la piel de gallina sabiendo que allí, en su cráter, viven personas felizmente. El complejo del Pululagua se encuentra localizado a unos 20 kilómetros al norte del perímetro urbano de Quito, prácticamente sobre la línea ecuatorial, como ya comentábamos anteriormente. Colinda con las poblaciones de San Antonio de Pichincha, parroquia donde se encuentra el icónico monumento a la mitad del mundo, además de colindar con Calacalí, otra hermosa comunidad andina. A diferencia de otros volcanes más famosos del Ecuador, el Pululagua no se presenta como una gran montaña de forma cónica, sino que está conformado por varios domos de lava dispersos en una superficie de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados y por un gran cráter de 3 a 4 kilómetros de diámetro, situado entre dichos domos. Durante el período Holoceno, es decir, desde hace 11.800 años, la actividad eruptiva del Pululagua se caracterizó por la ocurrencia de al menos 6 grandes erupciones explosivas que dieron lugar a la formación del gran cráter del volcán entre 2600 y 2400 años antes del presente. Estas erupciones provocaron la migración masiva de la cultura Cotocollao, que se desarrollaba al norte de Quito y que fue seriamente afectada por el proceso eruptivo del Pululagua. Enseguida, dentro del cráter recién formado, se emplazó otro grupo de domos de lava, entre 2400 y 2200 años antes del presente. Luego de la erupción de estos domos, el Pululagua ha permanecido tranquilo hasta la actualidad. El pequeño pueblo que existe hoy en el cráter de este volcán potencialmente activo es conocido como San Isidro de Pululagua. La vida de sus habitantes la han dedicado a la agricultura. El suelo volcánico es rico en minerales y la ceniza contiene nutrientes que hacen a esta tierra muy fértil. Aquí se cultivan papas, frijoles, habas,
maíz y demás frutas y verduras que son los alimentos básicos de la dieta de este pueblo andino. La vida en el cráter del Pululagua pasa tranquila y apacible, nada de ruido de bocinas de autos y el ajetreo del día a día de una gran ciudad como Quito. Esa clase de vida que cautiva a uno que otro aventurero con espíritu ermitaño. Según testimonios de las personas que viven en este cráter volcánico, están acostumbradas a los muy comunes y pequeños movimientos sísmicos. Acceder al pueblo no es sencillo. Una estrecha ruta de segundo orden es el único camino por el que se puede llegar o salir en auto y andando. Pocos pobladores poseen autos, así que lo común es emprender largas caminatas o ir a caballo. Esto dificulta el acceso de productos para abastecerse. La población urbana más cercana es San Antonio de Pichincha, conocida como mitad del mundo, a 40 minutos. Así que la costumbre es abastecerse para semanas completas. El paisaje del cráter del volcán Pululagua es fascinante, con domos enormes de lava solidificada en todas partes alrededor del cráter. Según especialistas del IGPN ecuatoriano, Ecuador tiene 80 volcanes, 10 de ellos están activos y 2 en proceso eruptivo. Repito, esta es información proporcionada por el IGPN de Ecuador. El Pululagua está considerado como potencialmente eruptivo y en la actualidad el monitoreo registra mínima actividad. Afirman además que los estudios geológicos permiten saber que el Pululagua tiene erupciones poco frecuentes. Aún así, las autoridades y organismos de gestión de riesgo intentan capacitar a la población sobre los peligros de vivir en el volcán y trabajan con comunidades que también corren un riesgo inminente por la cercanía con el Pululagua. Aunque en Ecuador, sobre todo en la región Sierra Norte, atravesada por la cordillera de los Andes, la población es un tanto confiada y no se alarma con facilidad. Convivir con colosos como el Chimborazo o el Cotopaxi, que adornan el paisaje con su imponente belleza, hace que a cualquiera se le olvide el peligro que representan si llegaran a despertarse. No obstante, los pobladores del cráter del volcán Pululagua no cambiarían su paradisíaca existencia. Al principio de este video, te comenté que es un error afirmar que el único cráter de un volcán activo habitado en el mundo es el del Pululagua en Ecuador. Así es, hay otro cráter con estas características habitado en el mundo. Se trata del Aogashima, un volcán en medio del mar. Situada en el Océano Pacífico a 358 kilómetros al sur de Tokio, la isla Aogashima, perteneciente a Japón, es el hogar de al menos 170 personas. Este paraíso japonés es el destino máximo para los amantes de la naturaleza, pues ha sido poco afectado por el turismo. Su topografía es impresionante. Es el resultado de una gran erupción ocurrida en 1785. Muchos de los habitantes de ese entonces murieron. Los que se salvaron salieron de la isla y esta quedó deshabitada por 50 años. Con el tiempo, sin embargo, la gente regresó y ahora Aogashima tiene una población de 170 personas, según informa el portal oficial de turismo de Tokio. El volcán Aogashima está aún en la lista de volcanes activos de la Agencia Metropolitana de Japón y sigue emanando vapores que generan aguas termales alrededor de la isla. Sus milenarios supuestos efectos beneficiosos para la salud son bien aprovechados por los pobladores y turistas. Como son pocos los habitantes, este poblado tiene una escuela pequeña, una oficina de correos, 2 bares y una tienda. Además, con el auge turístico también se han adaptado espacios para camping al aire libre. Aogashima es considerada la otra cara de Tokio, pues aunque forma parte de ella, sus paradisíacos paisajes nada tienen que ver con la luminosa y ajetreada metrópoli japonesa. Japón y Ecuador son países de gran actividad sísmica y también volcánica. Aunque tanto el Pululagua como el Aogashima parecen estar sumidos en un sueño profundo, ambos colosos son considerados activos. Ambos volcanes, los 2 únicos en el mundo cuyos cráteres están habitados por personas, son vigilados
monitoreados por las autoridades competentes. ¿Qué te ha parecido esta información? ¿Te atreverías a vivir allí? Te confesamos que nuestro equipo de trabajo ha visitado el cráter del volcán Pululagua e independientemente de la maravilla natural que presenciamos, no pudimos abstraernos de una realidad que nos mantuvo permanentemente sobresaltados, y es que estábamos en la boca de un volcán activo. Eso pone los pelos de punta a cualquiera. El 10 de abril de 1815 a las 7 de la tarde, el volcán Tambora, situado en Indonesia, explotó de forma colosal, elevando al cielo un tronco de fuego líquido que planchó a 1000 grados de temperatura el pueblo de Tambora y mató a miles de personas. Era la erupción volcánica más grande de la civilización humana en términos de toneladas de magma expulsadas por la boca, más de 160 kilómetros cúbicos de roca ardiente. Por el volumen de material arrojado, el Tambora está registrado como explosión colosal dentro de una escala llamada Índice de Explosividad Volcánica. Este tipo de explosiones suceden cada 500 a 1000 años y solo hay un acontecimiento telúrico que las supera, las llamadas explosiones apocalípticas, que arrojan más de 1000 kilómetros cúbicos de lava y cuyo último ejemplo fue la erupción del volcán Taupo en Nueva Zelanda hace más de 26.000 años. La explosión del Tambora produjo una columna de fuego de más de 20 kilómetros de altura y se pudo escuchar a 2000 kilómetros de distancia. Fue muy superior a la del Krakatoa, que tuvo lugar 60 años después, también en Indonesia, en la isla de Java. Para hacer comparaciones más precisas, la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era está considerada 2 escalas más atenuada que la del Tambora, pues la de Italia arrojó 1 kilómetro cúbico de material, 100 veces menos que el Tambora, y dejó 2.300 víctimas humanas. Según algunos historiadores, unas 100.000 personas murieron inmediatamente después de la deflagración del Tambora. Pero esta colosal erupción tuvo muchas más repercusiones sobre el planeta. Acabó con la vegetación de la isla de Sumbawa, donde estaba localizado el volcán. Al quedarse sin recursos, la mortandad aumentó en miles de personas por hambre y enfermedades, no solo en Sumbawa, sino en otras islas indonesias. La montaña que existía antes de la enorme explosión tenía más de 4000 metros de altura y quedó reducida a la mitad. La mezcla de árboles y vegetación fue arrastrada hacia el mar y en lugar de formar un delta, creó islas flotantes, algunas de las cuales medían más de 5 kilómetros de longitud. Esas plataformas viajaron por el mar y llegaron hasta el Índico varios meses después. La potencia explosiva del volcán creó un tsunami que golpeó horas después las costas de las Molucas y causó miles de muertos. La nube de azufre llegó a la estratosfera y creó alrededor de Europa un clima que persistió hasta el verano de 1815, razón por la cual se le denominó como el año sin verano. Hizo decrecer el paso de luz solar, indispensable para calentar la Tierra. Hubo 3 años de cambio climático. El mundo se enfrió y los sistemas meteorológicos cambiaron por completo, y entonces hubo malas cosechas generalizadas y hambruna desde Asia hasta los Estados Unidos y Europa. Todo esto se hizo evidente a finales de 1816, cuando las cosechas habían disminuido en muchas zonas a poco más de 1/4 parte de los niveles normales. El tiempo de la siega, fuera lo que fuera, llegaba un mes más tarde de lo habitual. Los Países Bajos sufrieron terribles tormentas que inundaron las cosechas inutilizándolas. Lo mismo pasó en Francia, donde grandes extensiones de tierras quedaron anegadas. Los precios de los productos agrícolas, como consecuencia, empezaron a dispararse. Cuando llegó el verano, las temperaturas fueron varios grados más bajas que lo habitual. En algunas zonas, la uva no había madurado ni a la entrada del invierno. Durante varios años, las inesperadas heladas en otoño arruinaron miles de cosechas y en algunas zonas de Europa, los labradores ni siquiera pudieron sembrar cereales. En el estado alemán de Baden no recordaban tan malas cosechas en toda su historia.
Más de 24.000 ovejas murieron de frío en el invierno de 1815 a 1816 en el sur de Europa, en Vojvodina, y tampoco se recordaba tales desbordamientos del Danubio a lo largo de su cauce. También el Rin se desbordaba mes tras mes en 1817. En Lombardía, ese año las nieves persistieron hasta mayo. El precio de los cereales se disparó y con ello el del pan. En París se duplicó en 1817 con respecto al año anterior. En Alemania empezaron a aparecer mendigos y merodeadores que escarbaban en el campo para encontrar patatas podridas. Las muertes por hambre se multiplicaban mientras la miseria cundía en muchas zonas de Europa. Bandas de mendigos se veían desde Hungría a Roma y Viena. La mayoría de ellos eran mujeres y niños muy flacos que arrancaban hierbas y raíces para alimentarse. Deambulaban como espectros por las calles y caían muertos en los caminos y en los bosques. En Irlanda, las multitudes en busca de subsistencia inundaban los establecimientos que distribuían ropa y provisiones entre los pobres. En esas fechas, los pobres europeos inauguraron las grandes oleadas migratorias a América. Ingleses, escoceses, escandinavos, alemanes y suizos se dirigieron a Estados Unidos y a Brasil. Muchos alemanes, atraídos por los señuelos del zar Alejandro I, se trasladaron a regiones inhóspitas de Rusia como nuevos colonizadores, algunos de ellos a pie, cruzando las estepas europeas. El movimiento masivo de seres humanos a través de grandes extensiones de territorio trajo consigo enfermedades epidémicas. Se cuadruplicaron las muertes por viruela. La desnutrición ocasionó diarreas, disenterías y edemas. Los hospitales se llenaban de personas con escorbuto por falta de vitamina C y los piojos celebraban sus festines propagando el tifus y hasta la peste negra. Miles de personas morían víctimas de estas enfermedades en todas las ciudades de Europa, grandes y pequeñas, y especialmente la peste negra se radicó en los Balcanes y en los territorios otomanos. Era sin lugar a dudas la mayor catástrofe sanitaria en muchos siglos. Ya de por sí, llevar granos a las zonas más apartadas de Europa era un sufrimiento, porque no había ferrocarriles y los caminos eran rudimentarios. Muchos estaban condenados a morir de hambre, puesto que el precio de la avena y del pienso también se incrementó y no se podía alimentar a los caballos, con lo cual el precio del transporte también se incrementó, dejando aún más aisladas a las zonas rurales de Europa. Luego vinieron los motines. Oleadas de muertos de hambre en Gran Bretaña se incautaron de almacenes de granos por asalto. Lo mismo sucedió en Francia y en Italia, donde las panaderías fueron saqueadas. En 1817, los precios ascendieron a niveles insoportables para la mayoría de la población europea, de modo que las muchedumbres asaltaban las panaderías y saqueaban las granjas. Se cortaban árboles de bosques de propiedad privada, se boicoteaba a los recaudadores de impuestos y se bloqueaban los centros de distribución de granos. El Tambora provocó en el mundo muy malas condiciones que se llevaron la vida de 1 millón de personas, pero sumaron decenas de millones por efecto de las epidemias de cólera que se desataron inmediatamente después por todo el mundo. Para colmo, en marzo de 1815, un mes antes de la explosión volcánica, Napoleón se había empeñado en volver a imperar en Francia. Reunió 100.000 hombres, pero en junio fue interceptado en Waterloo por una cantidad aún superior de alemanes, ingleses y holandeses que lo derrotaron y acabaron con sus sueños. Rehacer Europa después de las guerras napoleónicas no fue tarea fácil, y menos aún en medio de hambrunas y enfermedades. Durante aquel año sin verano de 1815, cuando empezaron esta serie de circunstancias climáticas debidas al volcán Tambora, un grupo de poetas ingleses pasaba sus vacaciones en el lago de Ginebra. Atrapados en el interior de sus casas durante días por la lluvia persistente y los cielos oscuros, Mary Shelley escribió Frankenstein, una novela aterradora dentro de un ambiente tormentoso. Lord Byron escribió el poema Oscuridad, cuya primera línea es: tuve un sueño que no fue todo un sueño.
El brillante sol se apagó y las estrellas vagaron diluyéndose en el espacio eterno, sin rayos y sin camino. La tierra helada oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna. Esta es la historia de la colosal erupción del volcán Tambora, el volcán que cambió al mundo. ¿Podría ocurrir algo así nuevamente en el planeta? La respuesta es sí. Hay varios volcanes cuyas características mantienen vigilantes a los científicos, porque podríamos tener una aterradora sorpresa en el mundo, incluso grandes extinciones de especies, hasta la nuestra. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, regálanos un like y comenta en la caja de comentarios. Si compartes este video en tus redes sociales, propiciarás que muchas más personas conozcan la historia del Tambora, el volcán que cambió al mundo. Pronto, volvemos con más.